días, alumnas y alumnos del Colegio Liceo Tulyehualco. Mi nombre es Fernando Corona y soy el profesor de la materia de Historia de México para tercero de secundaria. El día de hoy continuaremos revisando el tema de la Revolución Mexicana y en clases pasadas hemos estado revisando lo que es la figura del caudillo, líderes políticos y militares que cobran una significante importancia en el proceso revolucionario. Las principales facciones de la Revolución Mexicana fueron la Revolución Zapatista, la Revolución Villista y la Revolución de Venustiano Carranza, cada una con sus propias características. El día de hoy nos vamos a enfocar en el tema de la Revolución Agraria de Emiliano Zapata. Veamos qué es el zapatismo con el siguiente video. Con él podrás revisar las actividades que están en la plataforma y completar la información que necesitas para llevarlas a cabo. Nos vemos en la próxima. México, así se lleva México en la piel. Así se lleva México en la piel. La tierra es de quien lo trabaja. México lindo y querido, un grandioso territorio abrazado por dos océanos, rico en recursos naturales y culturas milenarias. México, uno de los más hermosos países del planeta, poblado por gente nostálgica, alegre, sensual, amable, hospitalaria, explotada, reprimida, sometida, aterrorizada. México, con toda su fortaleza, ha tenido que crecer enfermo. Los mexicanos se han rendido ante la presión del poder y han sido víctimas de todo tipo de abusos, pero ¿han podido denunciarlos? ¿Han podido expresar su inconformidad? Desde la época de la colonia, los habitantes del territorio mexicano han pagado un precio alto por defender la libertad de expresión. Gracias a la poderosa arma del miedo y la violencia extrema, lograron modificar, pero jamás erradicar por completo la cultura de los nativos. Desde entonces, México ha sido víctima de varias dictaduras, que ocasionalmente cambian de disfraz, modifican su imagen y aparentan otorgar libertad de expresión, cuando realmente las autoridades imponen mano dura cuando alguien intenta rebelarse contra ellos. Los mexicanos a lo largo de la historia han intentado desesperadamente rebelarse en contra de las dictaduras o injusticias. Sin embargo, debido a la situación y la falta de atención del gobierno hacia el pueblo, optaron a hacerlo por medio de una revolución con armas.
De las revoluciones más importantes en la historia de México es la de 1910. Han existido varios líderes revolucionarios. Enfatizando en la revolución de 1910, los más importantes fueron Emiliano Zapata, quien fue un líder revolucionario y reformador agrarista mexicano. Combatió contra Porfirio Díaz y Venustiano Carranza. Francisco Villa, líder revolucionario mexicano, conocido como el Centauro del Norte, combatió contra Porfirio Díaz. Francisco I. Madero, líder de la lucha contra el tirano Porfirio Díaz, fue elegido presidente de México en 1911. Venustiano Carranza, líder constitucionalista, derrocó a Victoriano Huerta. Álvaro Obregón, luchó contra Victoriano Huerta y llegó a ser presidente en 1920. En esta ocasión hablaremos sobre Emiliano Zapata y el zapatismo. Emiliano Zapata, nacido en Morelos, Anenecuilco, fue hijo de campesinos humildes. A los 16 años quedó huérfano. Sin embargo, él tenía un pensamiento de ganarse la vida independientemente de los limitantes que se le presentaran en su vida. Desde chico presenciaba que los pobladores de Anenecuilco eran obligados a trabajar para las haciendas y alquilar sus tierras. Y no solo se presentaba esa situación en su pueblo natal, sino en diferentes partes de México. Emiliano Zapata, al ver este tipo de situaciones en el país, decidió formar el Ejército Libertador del Sur, el cual fue un movimiento guerrillero agrarista con un amplio respaldo social, pero su mayor debilidad era el aspecto militar. Todo esto en contra del presidente Francisco I. Madero. Francisco I. Madero y Emiliano Zapata tenían ideas contrarias, ya que Madero impulsaba la agricultura de una manera moderna y ligada a la industrialización, además de tener métodos empresariales. En cambio, Emiliano Zapata es una representación del pasado. Era la representación de la cruel explotación de los heredados y del reclamo de justicia. Madero, al ver esta situación y que se estaba cediendo el control de sus manos, decidió unir con Emiliano Zapata. Estos dos líderes tuvieron varias juntas donde Madero le proponía a Zapata el desarme de su ejército a cambio de devolver las tierras a los campesinos. Todo esto mejor conocido como el Plan de San Luis. Emiliano Zapata, un poco desconfiado, aceptó la propuesta de Madero. Se desarmó el Ejército Libertador del Sur. Sin embargo, las promesas de Madero no se veían a cabo. Emiliano Zapata le reclamaba a Madero al ver esta situación. Madero le respondía que le diera más tiempo, pero que sí lo haría. Después de un tiempo, Madero seguía sin cumplir. Después de tantos plazos de Madero, Zapata rechazó lo que llamó una revolución a medias y exigió la inmediata restitución de las tierras. La relación entre Francisco y Emiliano siempre fue de ideas contrarias. Eran enemigos irreconciliables y ambos nunca se pondrían de acuerdo. En respuesta de Zapata, promulgó el Plan de Ayala, donde se desconocía a Francisco y Madero llamándolo traidor a la patria. Además de eso, el Plan de Ayala tenía otras características y propuestas importantes, como lo son: es una reforma agraria radical. 2. Los pueblos y campesinos recuperan sus tierras. 3. Los pueblos adquieren tierras. 4. La defensa podía ser armada. Todas estas propuestas y acciones del zapatismo se resumen como un movimiento agrarista. El movimiento rindió frutos en los años 1915 y 1916, donde se logró la destrucción del régimen de las haciendas. Repartieron la tierra entre los pueblos y comunidades campesinas para trabajar con libertad. Se logró un Estado benefactor comprometido con los más necesitados. Rígida vigilancia sobre funcionarios públicos. Después de un tiempo, Emiliano Zapata confió en las ofertas de adhesión de subordinado de Pablo González. Pablo González fue un militar que reinició la campaña en contra de los campesinos armados. Este coronel en el cual Emiliano Zapata confió se llamaba Jesús Guajardo. Guajardo le regaló un caballo, el As de Oros,
y lo invitó a la hacienda de Chinameca para entregarle el armamento y unirse a su ejército. Al llegar a la hacienda, un ejército lo recibió y un clarín hizo 3 llamadas de honor. La última llamada era la señal para que los hombres de Guajardo descargaran los fusiles contra Zapata. Emiliano Zapata falleció en esa emboscada el 10 de abril de 1919. El zapatismo aún ha dejado ejemplo e inspiración a los campesinos a lo largo de este tiempo. No cabe duda que Emiliano Zapata fue un gran líder revolucionario que demostró agallas, independencia y coraje para hacer justicia y un cambio en el país, lo cual actualmente hace falta gente así para poder exigir justicia, paz y libertad.